voy a pedir que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Y hemos titulado el nombre del sermón Una obra de gracia. Leo para ustedes Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Aquí, en este acontecimiento que acabamos de narrar, vamos a observar la gran misericordia de Dios. Generalmente se ha dicho en algunos púlpitos que el Nuevo Testamento es un evangelio de gracia y que el Antiguo Testamento era un evangelio de solamente ley, pero no es así. O sea, sí es la ley, pero en el Antiguo Testamento vemos también muchos aspectos con los cuales Dios mostró su gracia y su misericordia para con su pueblo, pero también al mismo tiempo apuntando hacia Cristo. Recuerden, hermanos, en los que han estado conmigo en la clase de canónica, que hemos descrito que la palabra de Dios se expresa de muchas maneras. Dijimos que una manera es usando analogías o comparaciones, otra manera es usando simbolismos, pero también una manera muy frecuente, sobre todo en todo el Antiguo Testamento, es hablando acerca de los tipos. Todos los profetas, los reyes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, todos eran tipos de Cristo. Y cuando llega Cristo, Cristo es el antitipo, porque ya no es el tipo, Él es la sustancia, Él es la esencia de todo lo que estaba dicho de Él en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver grandes características que también identifican a un verdadero creyente. En esas escenas que acabamos de narrar vemos cómo también podemos determinar ciertos rasgos característicos de un verdadero creyente en Dios. Por eso podemos decir que este sermón indica que todos los creyentes deberían escuchar
y comprender y ver con los ojos de su fe cómo se derrama la gracia de Dios sobre los pecadores, tomando como ejemplo lo que David hizo con Mefiboset. Este capítulo nos va a exponer ante las doctrinas de la gracia. Si alguna vez no ha escuchado las doctrinas de la gracia, hoy va a tener la oportunidad de comprender de manera práctica y profunda lo que son las doctrinas de la gracia. Quisiera que el tiempo me alcanzara para predicar todo el sermón porque es un poco extenso, no quisiera partirlo en dos, pero si es necesario hacerlo, lo haremos. Pero nosotros no podemos pasar por alto lo que el Espíritu Santo nos ha dejado aquí para plasmarlo como una verdadera enseñanza eclesial, y es lo que se esconde detrás de esta historia que aparece delante de nosotros. Recordemos, hermanos, que Saúl había muerto con sus 3 hijos y le había quedado solamente un hijo que se llamaba Isboset, el cual el general Abner lo puso como rey en las 10 tribus del norte. Recordemos que cuando muere el rey Salomón, su hijo Roboam hereda el reinado, pero hay mucho conflicto a través de Roboam y de otros los generales de Salomón, y el reino se divide en 2. Las tribus del norte, que son 10, se van hacia el lado del norte, donde luego son cautivados o metidos en cautiverio por los asirios, y las tribus del sur, que eran 2, la de Jerusalén y Benjamín, la de Judá y Benjamín, van a ser luego cautivos por los babilonios. Entonces, a partir de ahí usted encontrará en el libro de los Reyes que se habla del rey de Israel, del rey de Judá, del rey de Israel, del rey de Judá, porque eran 2 reinos, el del norte y el del sur. Por un momento David gobernaba únicamente sobre Judá y sobre Benjamín en la región de Hebrón. Pero pasados más de 7 años, David es reconocido ya como rey completo de Israel, extendiendo su poder y sus dominios. Al mirar el contexto de esta historia, vemos que cuando David ya es elegido rey de todo Israel, es decir, de las 12 tribus, él tenía una preocupación muy grande, y era la de traer el arca del pacto, y para eso David oraba, intercedía, y en un carácter de humildad pedía a Dios poderle traer el arca a Jerusalén. Era el propósito del rey. Él tenía esa carga y, como vemos, la pudo resolver. Pero sin embargo, el texto que acabamos de narrar mostraba otra grande circunstancia y otra gran carga que David tenía como rey de Israel. Y es cuando pregunta en el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y ya vamos a ver en el desarrollo del sermón por qué la importancia de esta pregunta. Vamos a ver que este sermón nos va a dejar 4 enseñanzas muy grandes sobre las doctrinas de la gracia. En primer lugar, podemos ver un pacto de gracia. En segundo lugar, vamos a ver la imposibilidad humana de cumplir estos pactos por las propias fuerzas del ser humano. En tercer lugar, vamos a observar lo que es la elección incondicional de parte de Dios hacia nosotros. Y en cuarto lugar, lo que significa o lo que es la gracia irresistible. Las doctrinas de la gracia encuentran aquí un ejemplo increíble que se abre ante nuestros ojos para que podamos hallar y ver la relación entre nuestro texto y lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Vamos entonces con el primer punto. En primer lugar, vamos a ver que aquí hay un pacto de gracia muy profundo. Ahora que David tiene la corona como rey de Israel, y él es el Señor de todo Israel en el sentido de gobernar o de regir, el Señor Dios le ha dado victoria sobre todos sus enemigos, como lo cantábamos en el himno, en el Salmo 136, y se observan que siempre era porque grande es su misericordia. Derrotó a los reyes, a Og, a Sehón, porque grande es su misericordia. Es decir, que Dios derrota a los enemigos de su pueblo porque su misericordia es muy grande. Y aquí vemos cómo David fue beneficiado en este punto, en que todos los enemigos fueron derrotados. Pero también recordamos que David tenía una carga en su corazón por una profunda amistad que tuvo con Jonatán, el hijo de Saúl. De ahí su preocupación por encontrar a algún sobreviviente de la casa de Saúl
a quien el poder mostrar misericordia y a quien poder traer a su mesa. Y aquí encontramos ya una primera aplicación para nosotros. Aquí vemos a David como un tipo de Cristo. David sentado en su trono tipifica a Cristo sentado en su trono de gloria, mostrando clemencia hacia los pecadores. No podemos, y mucho menos no debemos olvidar que Mefiboset, escuchen esto, era nieto de Saúl, el enemigo más encarnizado que tuvo el rey David. Saúl persiguió a David por más de 18 años, así que lo persiguió como una perdiz durante 18 años. Y por lo tanto, toda la descendencia de David se consideraba, toda la casa de Saúl, se consideraba enemigo de la casa de David. Entonces, al no olvidar que Mefiboset era nieto de Saúl, podemos deducir que, por supuesto, en el sentido textual, era enemigo de David, por ser nieto de Saúl. Ya que Saúl buscaba a David a muerte por todo sitio, y la respuesta de David hacia la actitud patológica de Saúl fue mostrar misericordia hacia alguien de la casa de Saúl. Aquí lo que vemos en primer lugar es que David toma la iniciativa, y lo que vemos en primer lugar en la salvación nuestra es que Dios fue quien tomó la iniciativa para traerte a ti y a mí a salvación. No fue de nosotros la iniciativa, todo partió de Dios. Dios toma la iniciativa y ese es el ejemplo que encontramos en esta narración de David y Mefiboset. Fue el rey David quien dio el primer paso para buscar a quien estaba desahuciado, sin ninguna posibilidad de acercarse al rey. Primero, porque literalmente era su enemigo, por ser nieto de Saúl, y por tanto quedaba establecido en que todos los de la casa de Saúl eran contados como enemigos del rey David. No es el pecador, hermanos, sino es Dios quien toma la iniciativa y da el primer paso para buscar al pecador. Todos los creyentes, creo que todos nosotros podemos confirmar en nuestra propia experiencia que nosotros no buscábamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Estando nosotros en medio de la situación en que nos encontrábamos, en que estuviéramos. Esta mañana en el estudio bíblico recordábamos eso, ¿no? ¿De dónde nos sacó el Señor? Cuando recordamos cómo éramos nosotros, en qué tipo de caminos andábamos, incluso habiendo venido muchas veces a las iglesias, nosotros no buscábamos a Dios. Muchas veces venimos a las iglesias solamente para pasar un buen rato, o porque alguien nos invitó y pasar un buen tiempo, pero no con el corazón arrugado y arrodillado para buscar a Dios. Pero, sin embargo, miren lo que el Señor expresa en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Mire qué tremenda paradoja, ¿no? Las paradojas no son contradicciones, son aparentes contradicciones que enseñan una verdad. Nosotros no buscamos a Dios, porque dice que fue buscado, pero por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y esa fue la situación tuya y mía. El Señor nos buscó y el Señor nos encontró porque nosotros no lo buscábamos y lo hallamos porque Él nos halló a nosotros primero. Ahí vemos la iniciativa total de Dios en este versículo de Isaías 65:1. Nosotros por naturaleza humana vivíamos despistados, viviendo de la inercia y de la influencia de este mundo, el que nos ha tocado vivir, pero tú y yo en un momento de nuestra vida sentimos como un clic, algo que te hizo despertar, algo que te hizo ver que tu vida no tenía sentido como la estabas viviendo, algo te hizo tomar conciencia de que era necesario que hubiese un cambio en tu vida, y eso solamente es posible por la obra directa del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando ocurrió ese clic, como esa toma de conciencia de que nuestra vida tenía que cambiar, fue cuando entendimos que teníamos cosas que estaban ocultas a nuestros ojos, pero que ahora las veíamos como de nuestra propia maldad y nuestro propio pecado, lo cual nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe.
Hermano, la acción del ser humano tiende generalmente es a alejarse de Dios. Nosotros venimos a este mundo y nuestra principal motivación inicial es alejarnos de Dios. Esa es la reacción natural del ser humano. Observemos lo que dice Isaías también en el mismo texto. Dice que cada cual se apartó por su camino y que nadie quiere saber de Dios. Nadie quiere escuchar de Dios, ni siquiera los mismos religiosos. Por eso el Señor Jesús les decía a los fariseos de su época: ustedes han oído esto, pero yo os digo. Y comenzaba a explicarles el verdadero sentido de la palabra de Dios. Ni siquiera los religiosos que se creen tan religiosos quieren saber de Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios y por lo tanto todos sus pensamientos son vanos. Es más, hay gente religiosa que dice creer en Dios, pero en la práctica actúan como si Dios no existiera. Y esa es la naturaleza del pecador: alejarse de Dios, evitar su palabra. Y es así como nuestro pastor, que es Cristo, asume que va a ir tras de la oveja perdida. ¿Alguna vez, hermanos, hemos encontrado una oveja perdida que vaya urgentemente en busca del pastor? No. Siempre hallamos al pastor buscando a esa oveja perdida. Las ovejas literalmente son de los animalitos más torpes y tontos que existen. Y está comprobado que así es. Son tercos, testarudos, medio ciegos, que hay que llevarlos con vara y con callado. Y siempre quieren meterse en situaciones peligrosas. Entonces las ovejas son literalmente ese tipo de animalitos y nosotros somos comparados con las ovejas. Si no es el pastor quien va delante de ellas dirigiendo, cuidando, alimentando, se pueden perder. Es nuestro buen pastor Cristo quien trae las ovejas al redil y quien las guía y quien las lleva a verdes pastos, como lo dice el Salmo 23. Delicados y verdes pastos me pastorearás, junto a aguas de reposo me pastorearás. Miremos los textos bíblicos que nos dan todavía una información contundente de que siempre es Dios quien toma la iniciativa. Fue Dios quien buscó y llamó a Abraham en Ur de Caldea. ¿Ustedes creen que Abraham estaba buscando a Dios cuando él vivía en una tierra de los caldeos? Es decir, Abraham era caldeo, por lo tanto era idólatra y adorador de falsos dioses. ¿Acaso estaba Abraham buscando a Dios? No. Fue Dios quien buscó a Abraham y lo hizo salir de su tierra y de su parentela. Asimismo fue Dios quien buscó y llamó a Jacob en Betel. ¿Recuerdan lo que decía alguien? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero pastor, no entendemos cómo fue capaz de aborrecer a Esaú. Y este predicador precioso explicaba: a mí me pega más duro en la cabeza, no puedo entender cómo Dios pudo amar a Jacob, a ese mentiroso, falsario y tramposo. Pero así lo escogió a Jacob. Fue Dios quien buscó a Moisés y lo llamó a él en tierra de Madián. ¿Recuerdan? Moisés, Moisés, y quita el calzado de tus pies. Fue Dios quien llamó al apóstol Pablo en camino a Damasco. Esta mañana lo leíamos. Fue el Señor quien lo derribó cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. ¿Quién de todos ellos buscaba a Dios? Ninguno. Todos ellos tenían en común una sola cosa: ninguno buscaba a Dios, cada cual buscaba su propio camino. Pero cuando Dios llama, su llamamiento es irresistible, su llamamiento es eficaz. Los pastores hacemos llamamientos externos a través de las predicaciones. Solo el Espíritu de Dios puede hacer un llamamiento interno en su vida. Solamente el Espíritu de Dios puede llamar en su corazón. Solamente Él puede bajar la palabra que se ha predicado de su mente y de sus oídos a su corazón como un llamamiento irrevocable. Y lo más hermoso es eso. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Cuando Dios llama, se acaba la historia, hermano. Cuando Dios llama, llama. Usted lo pudo haber rechazado mucho tiempo, pero cuando el Señor lo llamó, lo llamó. Y nada podrá detener el propósito de Dios. Por otra parte, nos dice la palabra del Señor en Juan 15:16, y esto lo expresó el mismo Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero hoy en día, en la mayoría de las iglesias, lamentablemente, se calcula que aún más del 80-90% de los que dicen ser creyentes
Dice que son creyentes porque ellos eligieron al Señor, cuando la Biblia muestra claramente que la elección viene de parte de Dios. Pero más grave aún es que el 100% de las falsas iglesias sí eligen a sus falsos dioses, ahí sí. ¿Se dan cuenta? Pero solo la iglesia verdadera es elegida por Dios. Para los que somos casados, les pongo esta ilustración. Yo elegí a mi esposa y ella me eligió a mí. ¿Y quién va a ser la esposa de Cristo? Su iglesia, ¿cierto? ¿Quién es la novia de Cristo? Su iglesia. ¿Y acaso no tiene el Señor a elegir a su novia o a su esposa? ¿Ves? Es una ilustración que nos ayuda a comprender que la elección es de Dios. Es Dios quien elige a su pueblo, no el pueblo elige a Dios. Eso puede ser posible en gobiernos humanos, pero en el gobierno divino eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque andábamos muertos en delitos y pecados. Era imposible elegir las cosas santas de Dios en una situación de naturaleza humana pecaminosa. El que hayamos sido llamados por Dios supone un cambio radical en la vida, donde hay que tomar decisiones contrarias a nuestros intereses, a nuestros deseos, y que deben evidenciar y confirmar la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Esto es lo que se evidencia de aquella tan conocida como verdad bíblica. Ahora miremos cómo relacionamos el tema de hoy, la vida de Mefiboset, con esto. Vamos a describir quién era este Mefiboset. Primero que todo, era nieto de Saúl, por supuesto enemigo del rey David, y él pertenecía al grupo de los que podían o se podían catalogar como enemigos de David. Vemos que cuando Dios nos llama, no nos llama porque nosotros seamos buenos. Dios no busca a gente buena, Él busca a sus enemigos, porque todos somos y éramos sus enemigos. Éramos hijos de ira, esclavos de Satanás y enemigos de Cristo. Y es a este tipo de personas a quien Cristo ha llamado a salvación. ¿Qué vemos en Mefiboset? Primero lo siguiente: David no estaba buscando un amigo. David no buscaba a alguien que le debía algún favor. David estaba buscando descendientes de una familia que era enemiga de él. Estaba buscando a un hombre sin valor y a un hombre que no tenía ningún mérito. No tenía mérito alguno. Y ya vamos a ver por qué. Mefiboset era lisiado. Y en esa época un lisiado era un problema, era una carga para todo el mundo. Y era lisiado de ambos pies. Y lo peor de todo es que estaba completamente marginado y al capricho de aquellos que lo quisieran transportar de un sitio a otro. Y lo podían tratar como fuera, y no tenían cómo defenderse. De esa misma manera, mis hermanos, el Evangelio no busca a aquellos que creen que por sus propios méritos y por sus buenas obras se pueden acercar a Dios exponiendo sus buenas obras delante de Él. No, el Evangelio no busca justos, no busca a aquellos que se creen buenos, porque los que se creen buenos entonces no necesitan del Evangelio. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son los médicos los que necesitan, son los enfermos los que necesitan médicos. Los que se creen justos no necesitan el Evangelio. Ahora, por supuesto, sabemos que lo necesitan, pero como se creen justos, creen que no lo necesitan. Estas personas que creen que pueden agradar a Dios por sus propios esfuerzos es porque desconocen la palabra de Dios. El Evangelio no busca sino a pecadores. El Evangelio busca enemigos de Dios que no tienen nada que ofrecer sino su pecado, que están destituidos por su propia naturaleza y por sus hechos, y están destituidos de la presencia de Dios, que merecen la muerte, y a pesar de todo esto, siendo enemigos de Dios, Dios les da vida a esos enemigos. Tú y yo fuimos enemigos de Dios mucho tiempo, algunos más que otros, otros menos tiempo, pero todos en esencia éramos enemigos de Dios.
Así que la pregunta del rey era bastante sorprendente. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esta pregunta entonces nos lleva al capítulo 20 del primer libro de Samuel. Vamos un momento allá. Samuel capítulo 20. Y miren lo que dice el versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Recuerda que dijimos que el primer punto era un pacto de gracia? Aquí está el pacto. Jonatán y David eran íntimos amigos, se amaban profundamente. Jonatán era hijo de Saúl y era obediente a su padre, pero siempre protegió la vida de David. Y David amaba a Jonatán entrañablemente como su mejor amigo, como su hermano entrañable. Y hacen un pacto. Dice que Dios esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Esto es glorioso, mis hermanos. Aquí estamos viendo que la pregunta que David hacía la estaba haciendo con respecto a ¿qué? A este pacto. ¿Sí? Y en ese pacto ni siquiera David y Jonatán tenían hijos, no tenían descendencia, pero juraron delante del Señor que iban a respetar sus descendencias de manera pactual. Estaban en un pacto siendo jóvenes y sin descendencia todavía. Ahora, la razón del pacto, ¿en qué descansaba? ¿Recuerdan lo que dice el versículo 1 del capítulo 9 de 2 de Samuel? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por qué? Por amor a Jonatán. Entonces la pregunta es, ¿la razón de este pacto en qué descansaba? En el amor que David tenía por Jonatán. ¿Ya van comprendiendo a dónde queremos llegar? Y como consecuencia de este pacto es por lo que en estos momentos, cuando ya David es el rey de Israel y tiene el poder en sus manos, David hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl que era mi enemigo? Pero por amor a Jonatán, que hicimos un pacto, quiero saber si ha quedado alguno para yo hacer misericordia por ese pacto que estaba establecido. En base al pacto que hicimos hace muchos años, es lo que quiere decir David en ese texto de 2 de Samuel capítulo 9. Por lo tanto, y eso es muy importante, aquí vemos cómo se demuestra que entre el rey David y la descendencia de su enemigo había un pacto de gracia. Aquí comenzamos a ver a Cristo, ¿se dan cuenta? ¿Y qué podemos hablar de lo que hay entre nosotros y el Dios Trino, sino un pacto de gracia por el cual resolvió salvar a su pueblo, no por lo que nosotros éramos ni somos, sino por su misericordia, por su gracia, que nos rescató de la muerte, siendo aún sus enemigos? Así que Mefiboset no recibía el favor del rey por algún mérito personal que él tuviera, no porque él fuera buena persona o porque pobrecito, es que está lisiado. No, esas no son las motivaciones que el Señor tiene para salvar a alguien. La motivación es el pacto intertrinitario que hicieron entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, y por amor a Cristo es que tú y yo estamos dentro de ese pacto, porque habíamos sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos de los siglos. El rey llamó a Mefiboset porque había un pacto previo antes de que él siquiera hubiera nacido. Había un juramento que había hecho a Jonatán antes de que Mefiboset hubiera venido a este mundo. Y exactamente de esa misma forma funciona el pacto eterno de Dios que fue establecido antes de la fundación del mundo entre las tres personas de la divinidad. Todas las profecías de la muerte de Cristo están hechas sobre el fundamento de ese pacto intertrinitario que por amor a los escogidos
fuimos nosotros cobijados y estar bajo ese pacto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1 versículos 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que antes de la fundación del tiempo, antes de los tiempos de los siglos, Dios ya había hecho un pacto eterno para salvar a su pueblo. Ahora, en cuanto a la promesa del pacto con Cristo, Dios extendería su misericordia a todos los que pertenecieran a la descendencia espiritual de Abraham. No a la descendencia carnal, sino a la descendencia espiritual. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y recordemos, hermanos, que una tercera parte de los ángeles cayeron. Y aún así, el Señor no socorrió a los ángeles caídos, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham que estaba caída. ¿Dios tuvo misericordia de los ángeles que cayeron? No. Pero sí tuvo misericordia de la descendencia de Abraham, que somos tú y yo. ¿Quiénes? Los creyentes en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que el que cree en Cristo ciertamente es descendiente de Abraham. Entonces, en base a este pacto realizado antes del nacimiento de Mefiboset, es por lo que David extiende su misericordia. Pero es importante que pongamos atención en el motivo que llevó a David a tener misericordia de este descendiente directo de Saúl, que era su enemigo, por amor a Jonatán, o por amor de Jonatán. Dice la palabra de Dios: nada había de atractivo en los descendientes de Saúl para que David tuviese misericordia de ellos. El motivo verdadero eran los lazos de amor que los unieron a Jonatán y a David, que los llevó a hacer ese precioso pacto de que delante de Dios protegerían cada uno sus descendencias y del otro también. Y esto explica la razón por la cual Dios salva a los pecadores, y lo hace por amor de su Hijo Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. No es porque éramos buenos, sino cuando éramos enemigos que Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la razón de la misericordia de Dios? Dice: Dios os perdonó a vosotros por amor a Cristo. David hizo misericordia con Mefiboset por amor a Jonatán. ¿Sí ven los tipos? Miremos el segundo, la imposibilidad humana. Vamos a fijarnos en la persona a la que David muestra su misericordia. Ya vimos que Mefiboset tenía muchas dificultades, comenzando por su nombre. ¿Saben qué significa Mefiboset? Significa cosa vergonzosa. Ni siquiera persona vergonzosa, sino cosa vergonzosa. Esto es lo más humillante que le puede suceder a un ser humano, que aún su propio nombre describa perfectamente el estado natural de su aspecto físico. Pero miren lo que dice el profeta Isaías: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Tú quieres presentarte por ti mismo delante de Dios? Pues esto es lo que eres delante de Dios. Delante de Dios Trino, ante quienes los ángeles tapan sus ojos, tapan sus pies por el fulgor de la gloria de Dios. Resulta que se acerca el hombre pecador, como está descrito, como una suciedad, y que sus obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Se puede acercar a Dios por sí mismo? Eso es imposible. Por nacimiento, todo hombre nace en corrupción y en depravación total. Y usted podrá decir: uy, qué palabra tan fuerte. Pero está, mire, Isaías capítulo 1. Hablando el Señor Jehová de los ejércitos. Verso 2: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Así se describe lo que es la condición pecaminosa del ser humano. Pero cuando decimos que el hombre es bueno, que el hombre tiene, ay, tan bueno que es el hombre, que somos angelitos de Dios, y desconocemos la verdadera naturaleza del ser humano, no vamos a poder comprender la grandeza de la salvación. Les decía que por nacimiento todo hombre es corrupto, es opuesto a cualquier enseñanza de Dios, tiene un corazón perverso, tiene una conciencia endurecida, es proclive al pecado y generalmente establece una enemistad patológica contra Dios, y esa enemistad patológica la lleva en sus mismos genes. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno solo, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Sepulcro abierto en su garganta, con sus pies corren presurosos a derramar sangre y a hacer el mal, porque no hay temor de Dios en sus corazones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así pasa con el ser humano. Pero entonces luego encontramos que en el Concilio de Trento se definió que el hombre es bueno. El Concilio de Trento ocurrió entre los años 1545 a 1563 y fue un evento que fue liderado por el Papa Pablo III en respuesta a la Reforma Protestante. O sea, el Concilio de Trento se conoce como la Contrarreforma, donde los reformadores, volviendo a las Escrituras, establecían por las Escrituras la verdadera condición del ser humano. Pero el Concilio de Trento definió que el hombre es bueno, y de ahí se creó toda esa filosofía de que el hombre es bueno, y el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No, el hombre nace con naturaleza pecaminosa. Nace. Ya explicamos que uno no tiene que enseñarle a un niño de 2 años a mentir. Él miente por naturaleza propia. Es capaz de decir mentiras. Fue usted, no, fue él. Puede mentir. Ponga usted un niño de 1 año con un juguete y ponga otro niño de otro año sin juguete, a ver qué pasa. Que el que no tiene juguete le quiere arrebatar al juguete al otro como sea, y saca las uñas y los dientes. ¿Quién le enseñó eso? Y el otro, a defenderse, saca también sus uñas y sus dientes. Eso es naturaleza pecaminosa. El ser humano peca de 2 maneras. Primero, por naturaleza pecaminosa, y segundo, por transgresión de la ley. Pero finalmente el resultado es el mismo, es la muerte espiritual. Entonces en este concilio se determinó que el hombre es bueno. Pero el Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y vosotros siendo malos, ¿sí ven? ¿A quién le creemos? ¿Al Concilio de Trento o a la palabra del Señor? Esta es la situación en que el pecado ha dejado al ser humano. Cuando leemos Romanos capítulo 3, ustedes podrán notar que se ha corrompido su naturaleza, se ha corrompido su entendimiento, ha muerto espiritualmente, todo su ser está en un estado malo. No hay nada en el hombre que le pueda llamar la atención a Dios para llamarle a salvación. Más bien es lo contrario. La palabra dice que Dios, ni tus ojos pueden ver la maldad. Más bien Dios aborrece, tiene una aversión natural por su santidad hacia el pecado completa y terrible. ¿Ustedes han escuchado la frase de que Dios odia el pecado pero ama al pecador? ¿Saben de quién fue esa frase? No es bíblica. Esa frase la dijo Mahatma Gandhi. ¿Cuántas veces usted y yo estuvimos expuestos a un falso evangelio, al evangelio de Mahatma Gandhi, que dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Entonces, ¿qué hacemos con ese texto que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Y que Dios aborrece al que practica el pecado. ¿Sí ven la diferencia? Y es por esa razón que se predica en muchas partes un evangelio de azúcar. El azúcar es dulce, es agradable al paladar, pero después es repulsivo. El verdadero evangelio es como cuando se toma una cucharada de sal, que es difícil tragarla, pero la sal preserva
y purifica y conserva. Esa es la diferencia. Pero Dios, como es rico en misericordia, nos dice el apóstol Pablo que por su gran amor con que nos amó, ahí viene ya el por qué nos salva. Por amor a Cristo y a la obra de Cristo. Y es por amor a la obra de Cristo que nos ama a nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y aquí es lo mismo, como David actúa con Mefiboset, siendo un hombre despreciable. David le va a poner en una posición de honor por amor al pacto que hizo con Jonatán. Por otra parte, debemos considerar que Mefiboset era un fugitivo de David. En 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, se nos narra la situación que cuando David llegó al trono, la nodriza de Mefiboset huye con él porque tenía temor de que si David se enteraba de que todavía quedaba un descendiente de Saúl, lo mataría. Y fue la nodriza la que precisamente salió corriendo con el niño, lo dejó caer al piso siendo un bebé y se le fracturaron sus 2 piernas y quedó paralítico. Por estar huyendo de David, porque la nodriza sabía que la casa de Saúl era enemiga de la casa de David. Pero esto nos muestra la actitud del que ha sido salvado por Cristo, pero nos muestra la actitud de la persona que cree, pero que antes no creía. Observemos esto. ¿Qué es lo que hace un pecador delante de Dios? ¿Acaso no es huir? No quiere saber, se aleja de Dios. Cuando el Señor se acerca al hombre en el Edén, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque querían huir de Dios. ¿Por qué querían huir de Dios? Porque tuvieron temor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban desnudos, se dieron cuenta de que estaban en pecado y que habían desobedecido a Dios. Siempre el ser humano quiere esconderse de Dios, quiere huir de Dios, quiere vivir en las tinieblas y no venir a la luz para que sus obras no sean vistas. Las Escrituras nos dicen lo siguiente: huye el impío sin que nadie lo persiga. Es decir, al ser humano que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, su mismo pecado lo alcanza y lo persigue, solito. Por eso estas personas viven en unos estados de estrés y tienen que recurrir a medicamentos, a tranquilizantes, a alcohol, a drogas, a muchas cosas, porque viven todo el día y todo el tiempo con un terror que no proviene, por supuesto, de Dios, sino que proviene de su propia maldad y de su propio pecado. Porque el hombre aborrece a Dios con todo su ser, aunque diga que cree en Él, los hechos evidencian que es lo contrario. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, pero su forma de actuar demuestra lo contrario, totalmente lo contrario. El hombre desprecia la palabra de Dios. Hay una indisposición enfermiza en la gente del mundo que le lleva a aborrecer a Dios en su papel como creador, como legislador y como redentor. Hermanos, les recuerdo, Dios se ha revelado a la humanidad de 3 formas claras. Primero, a través de la creación. Ahora, ¿qué dicen los filósofos modernos? No existe la creación. Todo es evolución. O sea que nosotros salimos de los micos o de los peces. No. Somos creacionistas porque Dios fue el que creó. Pero hoy día se niega aún la creación de Dios. La legislación. Dios gobierna toda su creación y eso habla de las providencias de Dios. Dios legisla. Dios sostiene el universo por el poder de su palabra. Ahora también se rechaza eso. Ahora hablamos de la naturaleza. Y la naturaleza es la que se defiende solita, y es la que legisla, y el ser humano quiere legislar su propia vida sin tener en cuenta a Dios. Y se rechaza a Dios como redentor, porque no se quiere reconocer que hay pecaminosidad y que se necesita un salvador. Entonces los hombres comienzan a inventarse una cantidad de filosofías para tratar de acallar su condición de que necesitan un salvador, pero no lo quieren aceptar, no lo quieren entender. En otro punto vemos que Mefiboset era un hombre lisiado de ambos pies, lo que le impedía caminar. No era simplemente cojo, no, era un inválido, estaba lisiado. Y así somos los hombres en nuestro estado natural, somos completamente inválidos. La Escritura dice que los caminos del hombre son caminos de muerte, son caminos torcidos. Así le pasaba a Mefiboset, no podía caminar. No podía moverse por sí mismo, no podía ir a ningún lado, no podía ir a ningún sitio, solamente le esperaba la muerte. Y esto pasó con la caída de Adán también.
Adán no quedó enfermo, hermanos. Adán murió espiritualmente. Murió espiritualmente. El Señor le dijo a Adán: el día que comieres de ese árbol, ciertamente ese día morirás. ¿Murió Adán ese día? Físicamente, no, vivió como 900 años. Espiritualmente, sí. Morir espiritualmente significa apartarse de Dios, dejar de tener comunión íntima con Dios y salir de esos privilegios. El hombre natural es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo o de vivir por sí mismo. Toda la pretendida grandeza del hombre, toda su supuesta capacidad para creer en Cristo y escoger a Cristo cuando Él lo desee, cuando se le dé la gana, es una gran mentira del diablo. Pero escuchamos a los seres humanos hablar así. Escuchamos a los hombres decir: me han dicho a mí, me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Mire, déjeme, yo primero pongo en orden todas mis cosas, voy a obtener unos títulos, y cuando ya esté cansado de tantas cosas del mundo, ahí sí me voy a dedicar a ti. Es un error. Dios tiene que estar en toda la vida del creyente, en su familia, en su trabajo, en su rol de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de hija. Dios tiene que estar presente en la vida de todos. El hombre no tiene esa capacidad. Ese es un engaño del diablo, creer que el hombre puede ir a Dios cuando a él le plazca. No es así, hermano. El hombre está imposibilitado para acercarse a Dios de la misma manera que Mefiboset estaba imposibilitado para acercarse al rey David, pues sus pies y su naturaleza no se lo permitían. Por sus pies estaba imposibilitado físicamente, y por su naturaleza era enemigo de la casa de David por ser nieto de Saúl. Entonces, ¿cómo se iba a acercar él a David? Era imposible. Con toda claridad las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, en Juan capítulo 6, observen este versículo, creo que es el 41, 42, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Es decir, que si el Padre Dios no te lleva a Cristo, tú no puedes ir a Cristo por tu propia voluntad. Es el Padre quien te lleva al Hijo. Esto es imposible para el hombre, mis hermanos, porque el hombre es un ser lisiado, está muerto espiritualmente, es incapaz de ver a Dios, es incapaz de ver su grandeza. Nuestra naturaleza rechaza a Dios, por lo tanto se necesita un milagro, se necesita una obra espiritual, se necesita la todopoderosa obra del Espíritu Santo para resucitarnos de los muertos espirituales y darnos vida. Las consecuencias de la caída las describe Pablo en el libro de Romanos, y creo que cuando estudiamos Romanos nos dimos cuenta de esas consecuencias. Nada más miremos unos pocos apuntes al respecto. Romanos capítulo 1 o 2, vamos a mirar. Romanos capítulo 2. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si ven cómo el ser humano va descendiendo, cuando un hombre idolatra a otro hombre, termina idolatrando cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay, Señor. Por esa razón es imposible que el ser humano se acerque a Dios en esas condiciones. Se requiere que el Señor se acerque al ser humano en su misericordia y en su gracia para que nos salve y nos rescate de todas esas consecuencias. Otro punto a observar es que el lugar donde vivía Mefiboset no era Jerusalén, que era conocida como la ciudad de paz. Leímos que vivía en donde, en Lodebar, y Lodebar, al describir o al investigar sobre esta región, aparece como una zona totalmente estéril y desértica, donde ni siquiera produce alimentos, sino muerte. ¿Qué tal el contraste entre la vida de Mefiboset y lo que era nuestra vida antes de Cristo? Es igual con el hombre que vive sin Dios. No hay alimento espiritual para el alma. Él quiere satisfacerlo de alguna manera. Ya mencionamos todo cómo lo quiere satisfacer, pero eso no alimenta el alma. Pero en Cristo Jesús podemos deleitarnos y podemos alimentarnos en delicados pastos, porque allí el Señor nos pastorea, nos alimenta, nos fortalece y nos guía. Y creo que no alcanzo a desarrollar el punto 3 y el punto 4, que me va a tocar dejarlo para el siguiente sermón, a no ser que ustedes me aprueben llegar al final del sermón el día de hoy, porque por tiempo creo que ya son las 12:30 pasadas, ¿eh? Tal vez requeriríamos unos 20 minutos más o media hora más para poder condensar, porque no lo quisiera dejar así como sin terminar. ¿Qué opinan? Les dejo participar de esa decisión. ¿Seguimos? Muy bien. Ok. Vamos con el punto 3. Muchas gracias, hermanita. Eso, muy bien. Tenemos el tercer punto y vimos la elección incondicional. La provisión que David hizo para Mefiboset, aquel hombre que era pobre, lisiado y enemigo del rey, esa provisión fue algo completamente inusual. La acción de David no estaba basada en lo que Mefiboset era, sino que actuó con él de forma incondicional, sin tener en cuenta quién era Mefiboset en su sentido físico y en su sentido de ser de la casa de Saúl. Solamente tuvo en cuenta que él pertenecía o que era hijo de Jonatán, su amigo íntimo, su gran amigo. Y por amor a Jonatán, Mefiboset estaba dentro del pacto. ¿Sí ven? Mefiboset, a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de que la que lo cuidó lo fracturó, lo dejó lisiado, aunque trató de cuidarlo de la mejor manera, y que era enemigo, porque era ser de la casa de Saúl, él ya estaba dentro del pacto que habían jurado Jonatán y David, diciendo que cuidarían de sus mutuas descendencias. Mefiboset no tenía nada atractivo para David. Él no era ni siquiera un hombre de guerra, ni siquiera un hombre que pudiese ayudar al rey en la parte estratégica o táctica, o llevar sus libros contables, o llevar los registros de armamento, nada de eso. Él no podía hacer nada, no podía ayudar al rey en su casa. Pero mira la increíble misericordia que presentó David como tipo de Cristo ante Mefiboset. Lo que es la salvación, ¿no? Lo que es la salvación que Dios ha provisto a los pecadores, que estábamos incluidos o que estamos incluidos en el pacto de gracia. Tú estás incluido en el pacto de gracia desde antes de la fundación del mundo, pero fue realidad en tu vida cuando el Espíritu de Dios te otorgó vida espiritual y te hizo nacer de nuevo. Algunos más jóvenes, a otros más tarde. Por eso me agrada mucho y le doy a Dios gracias. Gracias por permitir que jovencitos y jovencitas estén expuestos a la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan, mis queridas jovencitas y mis queridos niños y jóvenes, que hubiéramos querido nosotros tener ese privilegio de haber escuchado esto desde nuestra más tierna edad. Muchos tuvimos que ser llamados después de haber andado por el mundo y en todos sus placeres y en todas sus maldades durante muchos años,
pero aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros. No necesitan pasar por todo eso. Cristo pagó por nosotros en la cruz y podemos presentarnos en nombre de Él delante de nuestro Dios Padre, porque esa es la preciosa salvación. Miremos lo que hizo David en la situación de cómo tuvo misericordia con Mefiboset. Primero, el rey lo mandó traer, o sea, él lo trajo. Segundo, puso todos los recursos disponibles para que lo trajeran. Todo lo hizo David. Miremos el versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro. ¿Por qué? Porque David tomó la iniciativa de hacerlo traer. Y esto es lo que el Espíritu de Dios hace sobre nosotros, con aquellos a quienes Dios llama. Si solo tuviéramos la invitación del Evangelio, muy seguramente nadie iría. ¿Recuerdan la predicación de hace 8 días? La invitación a la cena y todos tienen disculpa para no ir. Cristo dice a todos los sedientos, venid a mí, venid a las aguas. No quisieron ir. ¿Quién está sediento de Dios? Pregúntele usted a la humanidad, ¿está sedienta de Dios? Ni siquiera conozco a Dios ni me interesa. Nosotros sí tenemos que tener sed de Dios y de sus cosas. Dios no les importa nada porque ellos quieren disfrutar del mundo y quieren y creen, lamentablemente, que nunca van a morir o que nunca se van a enfermar. Y es cuando el Espíritu Santo hace su obra que el pecador amanece en una realidad que parece distinta. Dios no solamente nos invita, sino que nos fuerza a entrar a la salvación a través de la predicación del Evangelio, a través de darnos vida y de tocar nuestras conciencias y de reconocer que necesitamos al Señor. Eso lo vimos en la parábola de la Gran Cena hace 8 días. También lo vimos en el llamamiento urgente que hizo a Zaqueo, y también como los ángeles del Señor daban prisa a Lot y a su familia para salir de ese mundo pecaminoso. En un sentido, todo ser que ha sido salvado es un ser lisiado que ha sido forzado a entrar a la casa del Señor. No entró allí por su propia voluntad, sino porque el Espíritu de Cristo abrió su entendimiento y lo forzó a entrar. Vamos con el último punto, la gracia irresistible. Esto nos lleva a ese cuarto punto, el versículo número 5. Mefiboset podía entrar a Jerusalén solo a través de la misericordia que David tuvo con él. Desde Lodebar, que era la ciudad desértica, hacia Jerusalén, que era la ciudad de paz, la ciudad del gran rey, solamente le era permitido entrar por voluntad del rey. De esa misma manera, mi querido hermano, cuando éramos pecadores, el pecador solamente puede entrar a la ciudad eterna a través de la gracia de Dios. Nosotros no podemos aportar nada. Se requiere del nuevo nacimiento espiritual por la obra de Cristo para poder entrar a la casa del rey. El pacto de gracia de David hacia Jonatán fue un pacto de amor. El pacto de gracia de las 3 personas de la eternidad es un pacto de amor que se aplica a los descendientes que están bajo ese pacto, es decir, a los que Dios escogió desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Y qué tiene como objeto? La salvación de su pueblo, de nadie más. Lo mismo lo dijeron aún los profetas del Nuevo Testamento cuando, hablando acerca de Cristo en Mateo 1:21, dijeron: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Cristo a salvar? A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su iglesia, conformada por judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús. No a nadie más, no a los incrédulos, sino a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo. No hay ningún tipo de mérito en el pecador, todo es de Dios. No sabemos a quién Dios llama, por esa razón tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. O sea, el Evangelio sí se le debe predicar a todo el mundo porque no sabemos Dios a quién le quiere otorgar salvación y a quién ha escogido. Hemos sido salvados, justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es igual a gratuidad, es una provisión divina, es la última esperanza para el pecador, porque Dios es el que salva. Todo descansa en el libre albedrío, pero de Dios, no en el de nosotros. Es Dios quien decide a quién salva y a quién no. Es su elección, es su soberana voluntad.
Cuando David llama a Mefiboset, Mefiboset no le dice, lo voy a pensar. No, ¿sabe qué, David? Aquí estoy bien, aquí en lo de Bar, déjeme aquí tranquilito en este desierto. No, yo estoy lisiado y no puedo ir a usted. Yo vivo en este desierto, ya me acostumbré a vivir así estoy bien, déjeme tranquilo. No, la respuesta ¿cuál fue? Ir. Y no solamente fue, sino que se postró ante su rey. Miremos qué pasaba antes, y vale la pena repasarlo. Antes de que él hubiera nacido, era enemigo de la casa real por el solo hecho de haber sido descendiente de Saúl. Así como tú y yo éramos enemigos de Dios porque éramos descendientes de Adán. ¿Recuerdan que tenemos dos representantes legales? Adán es el representante legal de toda la raza humana y Cristo es el representante legal de sus redimidos, de su pueblo. ¿A quién pertenecemos? ¿Bajo qué representación legal estamos? ¿Bajo la de Adán o bajo la de Cristo? Mefiboset tenía todo en su contra, no tenía ninguna posibilidad de cambiar nada por sí mismo. Pero la misericordia de David, por amor a un pacto con Jonatán hecho antes de que Mefiboset naciera, hizo que lo imposible para él fuera posible. Con Dios y con su amor selectivo para con nosotros pasa lo mismo. Por eso en Efesios capítulo 12 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora miremos la escena que continúa. Mefiboset se presenta delante de David. Y mire esta escena tan impactante. Por primera vez en su vida, este hombre va a ver a quien su abuelo había perseguido de forma implacable para matarlo. Por lo tanto, Mefiboset estaba asustado. Mefiboset no conocía el pacto que había entre Jonatán y David. No lo podía saber porque su padre ya había muerto. Y de aquí podemos aprender 8 cosas rápidas y muy puntuales, que eran las que no quería dejar. Primero, de lo que ocurre ante la presencia del rey. Versículo 6. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. O sea, este hombre tuvo una posición que era consecuente con su condición, ¿sí? Con su condición tanto física como espiritual. Él sabe quién es David y sabe cuál es su lugar, sabe que David es el rey y que él es un esclavo. ¿Qué podía esperar de los labios de David sino una sentencia de muerte, sabiendo que era enemigo de la casa de David por ser nieto de Saúl? Y así se presenta todo hombre, o así se debe presentar todo hombre delante de Dios. O sea, ¿quién podría estar de pie delante de Dios? ¿Quién podría ir con sus obras y estar de pie delante de Dios? No, más bien vamos y nos postramos delante de Dios. ¿Quién estará firme si lo hemos blasfemado, hemos ofendido su nombre, hemos ofendido su santidad, lo hemos ultrajado, lo hemos desobedecido, nos hemos rebelado contra Él? ¿Quién podría ir ante la presencia de Dios sin temor y temblor? Todos algún día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Saulo fue derribado cuando el Señor se le apareció. ¿Y qué hizo Saulo? Cayó postrado en tierra. ¿Qué dijo Isaías cuando el Señor se le apareció? Oh, soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, habitando un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, estoy muerto. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? Sentí que entró pudrición en mis entrañas, y cuando estuvo expuesto a la gloria del Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando comprendió quién era Cristo? Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Esa debe ser la actitud. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido así ante la palabra de Dios? Espero que ojalá hoy sea el día en que te sientas así. ¿Te has hincado ante su palabra? ¿Tiemblas ante su palabra? Él dice el Señor que Él ve, que verá con misericordia a aquel que tiembla ante su palabra. ¿Alguna vez has podido ver con precisión tu situación delante de Dios? ¿Lo has reconocido? Segundo, miremos la palabra del rey. Lo más probable es que David tampoco había visto a Mefiboset.
y el rey le dice una palabra. Observe, ¿qué le dice? Mefiboset. Póngase en el lugar de Mefiboset. Usted postrado ante Cristo y que usted diga: Wilson, Robinson, Johanna. Eso sería glorioso, ¿cierto? Escuchar el nombre de la boca del Señor, eso sería glorioso. El rey es el primero que rompe el silencio. Este muchacho llegó, Mefiboset se postró, pero estaba calladito. Y el Señor le dice: Mefiboset. O sea que el rey es el primero que habla, él rompe el silencio. Y lo que nos muestra es lo que Dios hace. Dios toma la iniciativa en todos los aspectos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:9: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es Dios quien nos conoce. Esto nos recuerda las palabras de Cristo en Juan 10:3. Como Cristo, como el buen pastor, ¿cierto? Dice que Él llama a sus ovejas por su nombre. Por su nombre. ¿A quién está llamando hoy? ¿Quién está experimentando en su mente y ante todo en su corazón, en su espíritu, que Dios le está llamando hoy por su nombre? Nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él es el que escribió el nombre de sus ovejas en el libro de la vida. Es el que da su espíritu cuando nos llama y nos salva. Él llamó a Moisés: Moisés, Moisés. Él llamó a Zaqueo: Zaqueo, ven, baja, desciende, bájate de esa nube, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. La salvación ha venido a tu casa, así de que desciende a prisa. Y luego de la resurrección, ¿a quién le habló? A María Magdalena: María, Rabón, y le dijo a ella, pero él la mencionó primero: María, no me toques, porque todavía no he ascendido al cielo. Y la primera palabra para el perseguidor de la iglesia, el gran perseguidor, Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué hermoso ver cómo Dios llama a sus escogidos por nombre propio, a pesar de que éramos enemigos de Él. Entonces David le dice aquí: Mefiboset. Y veamos la respuesta de Mefiboset a la palabra de David: he aquí tu siervo. No lo dijo antes, lo dijo después de que David le mencionó su nombre. Hoy en día, mis hermanos, como aplicación, se desprecia al rey, se desprecia a los pastores de la iglesia de Cristo, se desprecia a los padres, a los profesores, a las autoridades. Y sin autoridad no hay nada. En tercer lugar, en el versículo 7, mire las palabras de David. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo. Pero estas palabras: no tengas temor, no hubo ningún reproche, no hubo ningún comentario sobre la enemistad de Saúl con él, nada, simplemente ese es el lenguaje que el Señor usa para hablar con los suyos. No temas. Usted puede encontrar en la Biblia, no sé si en el Antiguo o Nuevo Testamento, pero encuentra más de 50 versículos donde el Señor le dice: no temas. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo tienes que hacer? ¿O qué debes hacer para experimentar estas cosas? Postrarte ante el Señor. Yo estaré contigo. Haz lo que tienes que hacer. Ve y haz lo que tienes que hacer. Lo que tengas a la mano hacer, hazlo, porque yo estaré contigo. Miremos Génesis 26:24 a Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. O sea que Isaac también estaba dentro del pacto por amor a Abraham. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Primera de Crónicas 28:20: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.
Qué promesas, hermanos. En cuarto lugar, vemos la misericordia del rey en el mismo versículo 7. Ya vimos la que no tengas temor, ahora misericordia. Haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. O sea, por amor al pacto. ¿Sí ven? Por amor al pacto. Y por amor al pacto el Señor nunca dejará perder ninguno de los que se comprometió a salvar. No perderá ninguno de los que el Padre le dio por amor al pacto. Y esto es gracia increíble de Dios, hermanos. Aquí no hay ninguna negociación. Aquí no es que yo te doy y tú me das. No, nada de eso. Nos presentamos ante el Señor como somos, desnudos, pecadores, terribles pecadores, y nos postramos ante Él porque su gracia nos alcanzó. En quinto lugar, ¿cuál es el efecto de esa gracia? ¿Acaso Mefibosé se infló de orgullo? Él hubiera podido decir: un momentico, es que yo también soy hijo del rey, soy hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, soy hijo de la casa de Saúl, tengo linaje. No, Mefibosé simplemente se inclinó y dijo lo siguiente, versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La misericordia de David llevó a Mefiboset a una convicción más profunda de lo que él era. Y eso me hace acordar ese incidente precioso de la mujer sirofenicia. Señor, por favor, ayuda a mi hija que tiene un demonio. El Señor le dice: no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Y qué le dijo la señora? Sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, los perrillos comen. Y aquí la actitud de Mefiboset fue como la de esa mujer. Mefiboset entró en una convicción mucho más profunda. Yo no merezco esto, Señor. ¿Quién soy yo para que te dignes mirarme a mí como soy, como un perro, soy como muerto? Yo no sirvo para nada, no soy nada, no soy nadie. ¿Por qué tienes esas misericordias conmigo? ¿Acaso le importó que el rey se diera cuenta de que existiera una persona tan inútil como él? ¿Le impactó que el rey tuviera misericordia de un enemigo como él? ¿O le impactó que el rey le rescatase de aquel lugar desierto, difícil para un lisiado? Ahora, como aplicación, ¿cómo te has sentido tú delante de Dios? ¿Acaso has experimentado esto como Mefiboset o como la mujer sirofenicia? ¿Cómo Mefiboset está delante del rey? ¿Has estado delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Cuando él vio la gracia desplegada para sacarlo de esa condición miserable, la Escritura nos dice que aquel a quien se le ha otorgado la gracia se humilla, porque la respuesta a la gracia de Dios siempre conduce al arrepentimiento. ¿Se acuerdan del caso de Juan el Bautista? De las credenciales de él. ¿Qué dijo él a los fariseos? Yo simplemente soy aquel de que ni siquiera es digno de desatar la correa del calzado. Soy la voz del desierto. Pero él tenía credenciales. Era el más grande profeta. No había habido profeta más grande que Juan el Bautista. Era primo hermano de Jesús. Primo hermano de Cristo. Y él nunca sacó a relucir esas credenciales. Él simplemente dijo: es necesario que yo mengue y que él crezca. Esto mismo está haciendo aquí Mefiboset, reconociendo su humildad delante de Dios. Nos damos cuenta de que somos viles criaturas. Y aún los mismos profetas de Israel, incluyendo al profeta a David como profeta, cuando escribe el Salmo 22, dice: soy como un gusano, oprobio de los hombres. Mire que ese lenguaje de los profetas no era tan sencillo. Hoy día, si hablamos así, van a decir: le afectó la autoestima. Pero es lo que la Escritura revela, cómo es la condición pecaminosa del hombre. En sexto lugar, ya vamos a culminar, había una herencia. O sea, el lugar de la herencia. Dice: haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que me
para que mires a un perro muerto como yo. Aquí se nos ve y se ve claramente la generosidad de nuestro Dios al otorgarnos a los pecadores que estábamos en bancarrota espiritual, muertos espiritualmente, las riquezas de su gracia y de su gloria. Aunque venimos a Él con las manos vacías, Él no nos permite seguir viviendo con las manos vacías. Nos equipa con todo lo necesario para que seamos ricos. ¿Dónde encontraremos todo esto? La Escritura nos dice que únicamente lo encontramos estando en Cristo, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, tener la Biblia, leerla, meditarla, estudiarla, aplicarla. Lo que Dios nos da por medio de Cristo está todo reflejado aquí en la palabra de Dios. Tenemos la iglesia también como medio de gracia, donde podemos recibirnos y ayudarnos como cuerpo de Cristo y apoyarnos como cuerpo de Cristo en las riquezas de su gracia. A Mefiboset se le restituyó la herencia perdida, el patrimonio que había pertenecido a Saúl, su abuelo, le fue devuelto. Y de esta misma manera, a través de la caída de nuestro primer padre, perdimos toda la herencia espiritual, la vida eterna, sin posibilidad ninguna de recuperarla. Pero Dios Padre, por amor a Cristo, su Hijo, nos ha restituido nuestra herencia espiritual, y todo lo que en Adán se perdió y mucho más nos es devuelto, y mejor, en Cristo Jesús. En séptimo lugar, un enemigo en la mesa. Verso 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, o sea, Mefiboset, tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siempre. Qué tremenda promesa. Qué contraste de lo de Bar, un desierto, a Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad de paz. ¿Cómo aprovecharía Mefiboset todos estos manjares de la mesa del rey? Sentarse todos los días a la mesa del rey. Pero miren esta preciosa aplicación, hermanos. ¿Cómo aprovecharías tú cada día del Señor cuando vienes a Él, a este banquete espiritual, y todos los días de tu vida, a tomar la cena que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos? ¿Cómo nos alimentaría esto? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo afectaría nuestra vida? ¿Cómo corregiríamos lo que tenemos que corregir? ¿Cómo obedeceríamos lo que tenemos que obedecer? ¿Hay algo que se pueda esperar en los que han conocido la verdad? ¿Cierto que sí? Esperar a que actuemos consecuentemente con la verdad que hemos conocido. ¿Cuáles son tus responsabilidades al respecto de esto? ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones? Es agradarte a ti o es agradar al Señor, a quien te ha dado todo esto. Y en octavo y último lugar, vamos a ver un honor concedido por el rey. Versículo 11, la parte B. Como uno de los hijos del rey, y esto es lo que hace la gracia divina con todos los creyentes, que pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Hermanos, a través de Cristo el creyente obtiene mucho más de lo que ha perdido en Adán, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por otra parte, el sentarse en la mesa del rey, recordemos que Mefiboset estaba lisiado. También recordemos que en esa época, en el Oriente Medio de esa época, en las costumbres orientales, la mesa estaba muy cercana al piso. Y eso tiene una connotación tremenda. Cuando estamos sentados en la mesa del rey, todos somos iguales. Todos estamos al mismo nivel. ¡Qué bendición! No hay diferencia, somos iguales. Esto es lo que hace la gracia del Señor, que no solamente cubre nuestro pecado, sino que nos limpia, nos lo quita, nos da la esperanza de la vida eterna, y en Cristo todos somos iguales. Los creyentes tenemos una herencia en los cielos incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros, para los creyentes, en el reino de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. El amor de Dios, ese amor discriminatorio, selectivo, es el que nos ha llevado a la vida eterna. Ese amor pactual por la obra de Cristo, donde tú y yo estábamos cobijados como hijos del pacto desde antes de la fundación del mundo, nos tiene hoy aquí recibiendo y escuchando la palabra del Señor. No nacidos de varón ni de voluntad de carne, sino de Dios.
Tito capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, todo es de Dios, la gloria es de Dios. Por eso en nuestras iglesias bíblicas colocamos soli deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Por eso usted lee aquí en nuestros anuncios que practicamos las 5 solas: sola fe, sola gracia, solo Cristo. ¿Qué más? Solo, son 5, a ver. Sola escritura, muy bien, o sea, palabra de Dios. Y soli deo gloria significa solamente a Dios sea dada la gloria, porque la iniciativa, los medios, el llamamiento de Dios es el que nos fuerza a entrar, el que nos anima a entrar, porque todo es de Dios. Hermanos, el mundo tiene una enemistad enfermiza contra Dios y contra sus mandamientos. El mundo natural aborrece a Dios, pero a nosotros nos ha sido dado todo, como fue dado a Mefiboset por la gracia de Dios. Por eso, aunque te pese la historia de Mefiboset, la historia de él es tu historia y es mi historia. Ha sido tu historia y ha sido la mía. Amén, hermanos. Oremos. Amado Señor, quisiera decir tantas cosas, pero a la vez estamos tan limitados. Quisiéramos comprender la altura, la anchura y la profundidad de este pacto de gracia que ha sido reflejado a través de la experiencia de Mefiboset, que se identifica, o nos sentimos totalmente identificados con la experiencia de Mefiboset. Éramos lisiados, éramos enemigos tuyos, éramos enemigos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, pero por amor a Cristo tu Hijo, por amor a su obra, porque tú dijiste: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia, y fue por ese amor pactual en la eternidad pasada que nos quisiste incluir en el pacto de gracia y de redención, así como Mefiboset quedó incluido dentro del pacto por amor de David a Jonatán. Señor, que pudiéramos repasar y revisar y ver todas estas condiciones de las que tú nos has sacado y caer postrados a tus pies en acción de gracias. Y podemos decir, como dijo Mefiboset: pero Señor, ¿quién soy yo? Terrible, malísimo, tremendo pecador. ¿Quién soy yo para que hayas puesto tus ojos sobre mí y me hayas querido salvar y me bendigas, dándome una herencia espiritual que ni merecía y que ni podía obtener por mis propias fuerzas? Cuán grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros, tus hijos, para con nosotros, tu pueblo. Y Señor, de manera especial quiero rogarte que la palabra expuesta el día de hoy halle tierra fértil en nuestros corazones, en todos nosotros, pero en especial quiero suplicarte por nuestros jóvenes y por nuestros niños, que sean llamados a esta experiencia en su más corta edad, para tu honra y para tu gloria, porque solo a ti te pertenece la gloria. Gracias por llevarnos juntamente a compartir con nuestras familias estas preciosas verdades de lo que es el amor redentivo y la gracia de nuestro Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, para la alabanza de su gracia, de su gloria y de su honra. Bendito y alabado seas. Muchas gracias, Señor, por habernos redimido. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amada Iglesia, que la gracia del Señor les continúe acompañando hoy y siempre.